Muchas marcas no te venden solo un producto, sino un concepto, un ideal. Por ejemplo, tomemos el caso de Riff. La crearon dos hermanos marplatenses en California y al principio se llamaba Riff Brasil, justamente porque vendía esta fantasía de sol, arena, playa y culos. Culos en publicidades, en la nieve, en concursos, en eventos, en fin, se entendió. Pero la historia de Riff es mucho más que unos tipos puntuando trastes en la playa. Es una empresa de raíces argentinas que llegó a estar en más de 100 países. Por año movían millones y millones de sandalias. Vendían en Japón, en Australia, en Europa, hasta que los hermanos se cansaron y se desprendieron de la empresa por 180 millones de dólares. En este video quiero contarles su historia, cómo fue que dos tipos de Mar del Plata fundaron este imperio desde California. Y principalmente quiero hablar de la estrategia de negocios detrás. ¿Cómo incidió en las ventas el tema de la Miss Riff? ¿Sirvió de algo en los números o fue simplemente marketing? Bueno, vamos a averiguarlo. Hola, mi nombre es Javier Ledesma y hoy quiero que hablemos de Riff. ¡Vamos! Si entraron acá para saber la historia de la empresa, genial. Y si hicieron clic solo por babosos, bueno, qué sé yo, una view es una view, tampoco es que me voy a quejar. Lo divertido de la trama de Riff es todos los condimentos que tiene, porque muchos creían que era una marca extranjera, sin embargo no, fue creada por dos argentinos. Desde sus inicios estuvo muy ligada al mundo del surf, las competencias, la playa, y al principio no le fue bien, pero en 4 años pasaron de vender 3.000 pares de sandalias a 450.000. ¿Cómo hicieron ese salto? Aparte, los fundadores de la marca realmente son un caso particular. Los hermanos Fernando y Santiago Aguerre vendieron no porque estuvieran en crisis, sino porque su idea nunca fue ser empresarios de traje y corbata. En ese momento facturaban 75 millones de dólares vendiendo sandalias y mallas en miles de tiendas alrededor del mundo. Sin embargo, vamos de a poco, porque acá las historias empiezan por el principio. En 1958, en la ciudad de Mar del Plata, nació Fernando Aguerre y un año y medio más tarde llegó su hermano, Santiago. Su padre era abogado y su madre, Norma Matalia, estudió Derecho y Psicología. A ella le encantaba el mar, así que todos los días llevaba a sus hijos a la playa. Los niños se la pasaban barrenando en el agua, hasta que en 1969 Santiago vio algo que cambió todo. Estaba juntando cangrejos en el Torreón y divisó a unos muchachos en el agua. Ellos no barrenaban, sino que tenían unas tablas largas en las que se paraban, moviéndose entre las olas. Los niños Aguerre vendieron su bicicleta para conseguir una de esas tablas y ahí instantáneamente se enamoraron del surf. Tanto que armaron en el garage de su casa como una especie de taller para arreglar tablas. Después también se pusieron a fabricar pitas, que es como esa tobillera que se engancha por seguridad. No sé si lo estoy explicando bien, así que alguien si sabe mejor y lo pone en los comentarios porque capaz estoy diciendo una burrada. El problema es que en los 70, durante la dictadura, el capitán de navío Carlos Menossi, interventor de Mar del Plata, decidió prohibir cualquier tipo de actividad de surf en las playas. Pero los Aguerre no se quedaron de brazos cruzados. A pesar de que les confiscaban las tablas e incluso a veces los dejaban en el calabozo, ellos siguieron. Fernando en el 78 organizó un torneo de surf a pesar de la prohibición, mientras que su madre Norma hacía las gestiones para que el municipio levantara esta orden. Cuando se volvió a permitir, el surf se había vuelto muy popular. Antes había unos pocos y ahora había miles de personas que querían surfear con su tabla en las playas marplatenses. Así que en 1979 los hermanos Aguerre abrieron A La Moana, su propio surf shop en la Galería Sao. Ahí vendían de todo, desde trajes de baño, remeras, camisas hawaianas y principalmente sandalias. Aunque no cualquier sandalia. Eran unas de goma eva que importaban desde una fábrica en Brasil, distintas a las clásicas hawaianas de caucho. Guarden igual este dato porque va a ser clave para la historia. Porque además ellos tienen pie plano, entonces le habían hecho como un cambio, un arco para que fuera mucho más cómoda y poder usarla tanto en la playa como en la ciudad. Igual hasta ese momento se vendían sin marca, no es que decían Riff. Pero, ¿qué pasó? En 1980 Fernando Aguerre se va 2 meses a California.
California a sentir el espíritu surfer desde adentro. Cuando vuelve le cuenta a su hermano y Santiago se puso a pensar de qué estaba haciendo de su vida. De golpe se dio cuenta que si quería ser surfista profesional no podía quedarse en Mar del Plata con agua fría donde no había un ambiente realmente para desarrollarse. Así que en 1981 decide irse a vivir a California, más precisamente a San Diego, o San Diego. Me encanta que le dicen San Diego, ya está. Fernando, su hermano mayor, en cambio se quedó, se recibió de abogado y en 1984 hizo el mismo camino, se fue a los Estados Unidos. Cuando llegó a San Diego se encontró con que su hermano Santiago laburaba de mozo y era socio en un surf shop, entonces se les ocurrió hacer otro viaje. En noviembre de 1984 Fernando y Santiago Aguerre viajaron a Brasil con la idea de encontrar productos que pudieran vender en su local en los Estados Unidos. Una de las cosas que tenían en la cabeza eran las sandalias, porque decían textual que las que vendían en San Diego eran una cagada. Se acordaron de esa fábrica a la que le compraban las sandalias cuando tenían el local en Mar del Plata y dijeron, bueno, vamos a visitarla. Con ellos crearon un nuevo modelo de goma Eva, suave, acolchado y con diseños de varios colores. Así fue que en 1985 empezaron a vender los primeros productos Reef Brasil, con esa marca. El nombre lo eligieron por una cuestión de marketing. Creían que Brasil era como que representaba esa fantasía de sol, playa, arena. Después, unos años más tarde, lo simplificaron a Reef a secas. La cuestión es que al principio el negocio no funcionaba. El primer año compraron 15.000 pares de sandalias y vendieron 3.000 nada más. Pero para 1987 ya superaban las 100.000 sandalias al año. ¿Qué había pasado en el medio? Bueno, la clave ahí fue la comunicación. Fernando empezó a pagar publicidad en Surfing, la principal revista de nicho. Compraba páginas enteras donde anunciaba sus sandalias con algunos de los campeones del momento, como el hawaiano Derek Ho. De a poco la marca se fue haciendo más conocida en el mundillo de los surfistas. En el 88 vendieron 250.000 pares y al año siguiente ya movía 450.000. El diario Los Angeles Times los entrevistó y decían que facturaban $3 millones y exportaban un 25% de sus productos. Además aseguraban que no era una marca solo para surfers, sino que lo podía usar cualquiera, que buscara algo cómodo, algo para su vida cotidiana. En 1990 los Aguerre contrataron al diseñador Mario Gemín, que fue el que cambió el isotipo de Reef al que conocemos todos, ese de la tabla. Sin embargo, en la década del 90 se dio uno de los grandes hitos de la historia de la compañía. Una estrategia que trajo muchas ventas, aunque también un montón de críticas. Y obviamente que estoy hablando de las conocidas y polémicas colas Reef. Antes de meterme en ese mundo, yo sé que lo están esperando, pero les recuerdo que si les gustan los videos, les gustan las historias de marcas, las curiosidades de negocios, pueden suscribirse al canal haciendo clic ahí en el botón donde dice suscribirse. Eso la verdad me ayuda muchísimo, ayuda a crecer el canal y la verdad no les cuesta nada, es solamente un clic, así que suscríbanse y ahora sí vamos a lo nuestro. A ver, voy a tratar esta parte de la manera más profesional posible, así que sepan valorar esto. Ustedes quizás se preguntan, ¿qué estrategia de negocio puede haber detrás de poner unos trastes en una publicidad? Bueno, aunque no lo crean, los Aguerre dieron varias explicaciones y análisis del porqué, del cómo, del impacto que esto tenía en la psicología del consumidor. El tema es así, Fernando dice que un día estaba viendo una publicidad de Reef. Era un surfista, una sandalia y el logo de la marca y dijo, che, a esto le falta algo. Así que decidió poner una chica en malla de espaldas que no se le viera la cara. Dice que eso le había aportado lo que es el condimento de sensualidad que de por sí tiene la playa. Ahora bien, ¿por qué una chica sin cara? Explicaba que era un tema de psicología, que el ideal de cara puede cambiar según país. En cambio, esto era un lenguaje universal. Es increíble, ¿no? Porque las caras lindas son diferentes según las razas, las culturas, las etnias.
pero las colas lindas. Incluso Fernando cuenta que desde el principio ya esa primera publicidad le generó un lío. La revista le censuró esa publicación y él los amenazó con que si no iba a ir a pautar a la competencia, y al final se dieron. Así que me dejaron y ahí dije, ok, esta es la revolución. Tengo un montón de gente enojada, empecé a recibir cartas de padre, de madre, digo, ya está. Esa primera turbulencia le dio a entender que algo había generado. Al principio las modelos eran amigas o conocidas suyas. Después había fotógrafos de surf que hacían casting como en la playa y firmaban la cesión de derechos de imagen de las fotos que sacaban. Los que elegían qué foto salía eran Fernando y Santiago, y hasta 2005, que vendieron todos, siguieron siendo los encargados oficiales de elegir. Esto igual escaló a partir de 1995. Ese año hicieron durante un torneo de surf en Orlando, Florida, el primer Miss Reef Bikini Contest. Un certamen en el que básicamente la gente votaba el mejor culo. Y eso lo replicaron en Mar del Plata y en Punta del Este. No te vayas a ningún lugar, porque ahora vamos a ver un avance cortito de las mejores colas del verano, las mejores colas del mundo, las colas de Reef. Hay chicas que después de eso se volvieron como medio famosas, ¿no? Creo que Floppy Tesouro había sido Miss Reef en no sé qué año, pero por ahí. Al nivel de que en Bariloche empezaron a organizar un torneo de snowboard y también hacían el certamen de Miss Reef con las pobres chicas casi con hipotermia. Ahora bien, a nivel negocio, ¿esto tuvo realmente un impacto en los números? La respuesta es que sí. Después de aquella primera publicidad, Reef duplicó sus números de 1 millón de sandalias vendidas a 2 millones en solo un año. Aparte del posicionamiento que le dio a la marca, que se volvió parte del lenguaje de la playa. A ver, podés estar en desacuerdo, decir que las cosificaban, que sexualizaban a chicas muy jóvenes, eso es verdad. Sin embargo, si lo analizamos solo desde el posicionamiento de marca, a ellos les sirvió mucho porque hay un montón de gente que pasó a conocer a Reef y a la empresa. Desde los medios además cubrían el evento y decían cosas como esta nota de La Nación de 2012 que voy a pasar a leer textual. El mejor cierre para un torneo de surf de 4 días en aguas frías no puede ser otra cosa que un concurso de colas. Mirá, no conocía esta cita del Turco Asís. Igual esto sabemos que no fue para siempre. El paradigma, el pensamiento de la gente cambió o se actualizó y los Aguerre ya no estaban en la compañía y se decidió actualizar el torneo. De concurso de bikinis pasó a ser más un certamen de belleza. A cada chica incluso le pedían estudios universitarios, pero en 2017 decidieron darlo de baja y no se hizo más. Cubierto este tema, ahora podemos seguir con la historia. Para el 2000 Reef ya era un fenómeno. Vendían 4 millones de sandalias, tenían una línea de ropa, también sacaron una línea de zapatillas en una alianza con Gatik, de la que ya vimos su historia y caída en este video, pero justamente todo este crecimiento había desanimado a los hermanos Aguerre. Ellos en verdad habían creado la empresa para hacer algo juntos y para estar cerca del surf, no para ser dos ejecutivos corpo. Es más, Fernando ya desde los 80 decía que no quería convertirse en una gran compañía con miles de empleados ni ser un empresario de traje. Aparte de eso, laburar juntos había generado algunas asperezas entre los dos. Fernando se encargaba de la parte de marketing y ventas, mientras que Santiago estaba más en producto y finanzas. En una nota con Locales y Negocios, Fernando aseguró que después de 20 años de éxito con Reef, la empresa había empezado a destruir ese vínculo entre los hermanos. Así que a principios de 2000 los Aguerre decidieron buscarle comprador a esa empresa. Su idea era convencer a otra compañía del rubro, como podía ser Billabong o Quicksilver. Sin embargo, surgió otro problema. Según contó en Vorterix, el atentado del 11 de septiembre de 2001 recortó muchísimo el valor de Reef y varios potenciales interesados dejaron de estarlo. Al final no fue una marca la que lo compró, sino un fondo de inversión. En 2002 vendieron el 80% de Reef a Swander Pace Capital, un grupo financiero con sede en San Francisco. Para esa época, Fernando Aguerre además estaba ya mucho más metido en la promoción del surf como deporte. Desde el 94 era presidente de la Asociación Internacional de Surf, tratando de incluirlo como disciplina en los Juegos Olímpicos. Mientras tanto, iba y venía como CEO de la empresa tratando de profesionalizar la estructura, hasta que en 2005 optaron por vender todo y salir de una vez por todas y para siempre.
Riff pasó a manos de BF Corporation, la dueña de marcas icónicas como Vans y The North Face, que pagó $187 millones por el 100%. A nivel Argentina tuvo otro devenir, porque acá la licencia la manejaba una empresa llamada New Arrecife S.A. En 2009 la licencia local la compró un grupo de inversores conformado por el Fondo Inverlat, dueño de la marca Habana, y dos ejecutivos ex Casa Tía, Diego Solá Prats y Fabián Papini. Ellos hicieron un cambio que fue abrir tiendas propias, exclusivas de la marca Riff. Antes sus productos solamente se vendían en locales multimarca. Ahora tiene 3 sucursales en Buenos Aires y Papini sigue al mando de la pata argentina. En cambio, a nivel internacional, la marca volvió a cambiar de manos. BF Corp en 2018 decidió separar sus negocios en 2 empresas. Por un lado, sus jeans con la marca Lee y Wrangler, que tenían un crecimiento más moderado, y por el otro, sus etiquetas más rentables, entre ellas Vans, The North Face y Riff. Sin embargo, en octubre de 2018 le vendieron el 100% de Riff al grupo Rockport, que es manejado por el fondo estadounidense Charles Bank. Pasaron 40 años desde que Riff empezó con una oficina precaria en San Diego importando sandalias de goma eva desde Brasil. Y en todo este tiempo se transformó en una marca internacional con presencia en todo el mundo. Fernando Aguerre finalmente logró que el surf se vuelva un deporte oficial en los Juegos Panamericanos de 2019 y su gran hito fue conseguir el ingreso como disciplina olímpica en los Juegos de Tokio de 2020. Pero no dejó de lado sus ganas de seguir vinculado al mundo del surf desde el punto de vista de las marcas. En 2013 revivió Ala Moana, ese antiguo local que había abierto a fines de los 70 con su familia. Es como un regreso a sus orígenes, de no tener una mega marca top internacional, sino un surf shop con el que pueda conectarse con lo que más le gusta, la arena, el agua, las tablas. Alguno podrá decir, che, qué hippies, tenían una empresa millonaria y la vendieron porque se cansaron, pero no sé. A mí me parece que es una decisión bastante respetable, bastante noble. ¿Ustedes qué hubieran hecho en su lugar? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. En fin, hasta acá llegó la historia y a mí solo me queda decirles una cosa. Que esto fue todo, espero que les haya gustado. Si así fue, como siempre les digo, déjenme un pulgarcito acá abajo. Si de alguna manera quieren colaborar con este canal, pueden mandarme un cafecito. Va a estar mi usuario acá abajo en la caja de la descripción. Habiendo dicho eso, no me queda nada más que decirles que acá voy a dejar los contenidos relacionados y nosotros nos vemos la próxima.